¿Puede un solo movimiento ruso en Cuba sacudir el equilibrio mundial y empujar a Estados Unidos al borde del abismo en cuestión de minutos? La pregunta no es retórica. Es una inquietud que, aunque suene a un guión de película de suspenso, hoy se percibe con una intensidad que no se veía desde los momentos más tensos de la Guerra Fría. Imagínate despertar una mañana cualquiera y descubrir en todos los titulares del mundo que Rusia ha trasladado su complejo de misiles hipersónicos Oreshnik a territorio cubano. La operación ha sido pública, urgente y nunca antes vista en la historia reciente. No se trata solo de una provocación simbólica o de un simple despliegue militar rutinario. Por primera vez en décadas, el corazón de Estados Unidos enfrenta una amenaza directa, capaz de alcanzar cualquier gran ciudad en menos de 10 minutos. Pero la superficie solo muestra una parte del peligro. Bajo las olas del Atlántico, submarinos nucleares rusos se deslizan de manera silenciosa hacia la costa estadounidense. Estos submarinos, equipados con misiles hipersónicos imposibles de interceptar, han convertido el océano, que durante siglos fue barrera de seguridad, en un campo de batalla invisible y letal. Como si la historia se repitiera, los ecos de la crisis de los misiles de 1962 resuenan, pero ahora con tecnología que multiplica exponencialmente el margen de destrucción y reduce el tiempo de reacción a minutos. El silencio del Kremlin ante este despliegue es aún más inquietante. No existen anuncios de líneas rojas, comunicados oficiales o advertencias verbales. Solo hechos. El mensaje es claro y escalofriante. La época de las amenazas públicas ha terminado. Cualquier respuesta será inmediata y contundente. Esta nueva postura, mucho más opaca y ambigua, recuerda a las doctrinas de Guerra Fría, pero con el añadido de que la tecnología actual elimina los colchones de tiempo y distancia que antes permitían a los líderes mundiales reflexionar antes de actuar. En Washington, la alarma es total. El Pentágono y la Casa Blanca califican el despliegue como la mayor provocación militar de las últimas décadas. Se activan los niveles de alerta militar más altos y las reuniones de emergencia se suceden sin pausa. La vulnerabilidad estadounidense alcanza cotas no vistas desde la crisis de los misiles de 1962, cuando el mundo estuvo a un solo paso de la destrucción nuclear. Para ponerlo en perspectiva, durante la crisis de 1962, el presidente John F. Kennedy y su gabinete tuvieron al menos unas horas para analizar y responder a los movimientos soviéticos. Hoy, el margen de maniobra se reduce a minutos o incluso segundos. ¿Por qué este paso ruso cambia todas las reglas del juego estratégico global? Porque Oreshnik no es solo un misil. Es un sistema de armas hipersónicas indetectables, con trayectorias imprevisibles y velocidad tal que el margen de reacción estadounidense se reduce a su mínima expresión. Hasta hace poco, la distancia estratégica, el llamado colchón oceánico, protegía a Estados Unidos de un ataque inmediato. Ahora, esa protección se ha evaporado, y la lógica de la disuasión nuclear global se reescribe con una tinta mucho más oscura y peligrosa. Ignorar la gravedad de este giro sería suicida. Subestimarlo podría desencadenar un conflicto nuclear accidental, una crisis diplomática sin salida, o incluso la caída del orden mundial que ha evitado la guerra total desde el colapso de la Unión Soviética. Para comprender cómo llegamos a este punto crítico, debemos analizar los hechos y tensiones que forzaron a Rusia a cruzar líneas prohibidas. Acompáñanos a recorrer las claves que han llevado al mundo al borde de una nueva crisis global. El despliegue del Oreshnik en Cuba no fue un capricho ni una simple respuesta simbólica. Es el resultado de una acumulación de tensiones y desafíos estratégicos que se han intensificado en los últimos años y meses. Veamos cómo se gestó esta peligrosa jugada y qué escenarios la hicieron posible. Todo comenzó con una serie de maniobras económicas y militares audaces en los últimos meses. Occidente, liderado por Estados Unidos, tomó una decisión sin precedentes. Capturó tanqueros rusos valorados en más de $2 billones. Este golpe directo no solo desangra el corazón financiero de Moscú, sino que sacude los cimientos de su poder y amenaza la estabilidad política interna del país.
Para entender la magnitud, recordemos que durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética evitaron atacar de manera tan directa los recursos vitales del adversario, por miedo a desencadenar una escalada incontrolable. Hoy, esa contención parece haber desaparecido. El impacto va mucho más allá del dinero perdido. Rusia enfrenta ahora sanciones cada vez más duras, bloqueos en puertos internacionales y primas de seguro que se han disparado a alturas imposibles de sostener para cualquier economía. El acceso a mercados globales se estrecha y la supervivencia de su economía, altamente dependiente del sector energético, se transforma en una carrera contrarreloj. Para tener un ejemplo concreto, la empresa estatal rusa, Rosneft, ha visto caer sus contratos internacionales, mientras las reservas nacionales disminuyen. La presión occidental amenaza con asfixiar las exportaciones rusas de petróleo y gas. Si Rusia no logra vender su energía, su capacidad para financiar la guerra, sostener su aparato estatal y mantener la estabilidad interna queda en jaque. No se trata solo de finanzas. Aquí se juega la vida o muerte de una potencia global que ahora siente la soga al cuello como no lo hacía desde los años 90, tras la disolución de la Unión Soviética. En este clima de máxima tensión, el 6 de enero de 2026 marca un punto de quiebre. Ese día, aviones militares rusos ejecutan 6 vuelos urgentes desde bases estratégicas, transportando en secreto el complejo hipersónico Oreshnik hasta Cuba. La operación, que involucró a aeronaves del tipo AN-124 Ruslan, recuerda a las misiones secretas de la era soviética, pero con una diferencia fundamental. La tecnología transportada es capaz de cambiar el equilibrio nuclear global en minutos. En paralelo, la Marina rusa despliega 3 submarinos nucleares hacia el Atlántico. Estas naves avanzan en silencio por aguas internacionales, acercándose a un radio de acción inédito desde la crisis de los misiles de 1962. Cada metro que avanzan eleva el riesgo. Un mal cálculo, una falsa alarma o un error de interpretación podría desencadenar lo impensable. Para entender el nivel de tensión, basta recordar el incidente del submarino soviético B-09 durante la crisis caribeña, cuando solo la decisión de un oficial evitó un lanzamiento nuclear accidental. La gravedad de la situación es total. Si Rusia no logra romper el cerco y continuar exportando energía, su economía podría colapsar en cuestión de meses. Pero si Occidente percibe su respuesta como una provocación intolerable, la escalada militar será casi inevitable. El equilibrio global pende de un hilo, y ambas potencias lo saben. Aquí, la historia ofrece un paralelo inquietante. En 1973, durante la guerra de Yom Kippur, el despliegue de armas nucleares tácticas por parte de la Unión Soviética también estuvo a punto de desencadenar un conflicto global, solo frenado por una negociación de última hora. Esto nos conduce a una pregunta crucial. ¿Por qué la llegada del Oreshnik a Cuba representa una amenaza sin precedentes, incluso mayor que la crisis de los misiles de 1962? ¿Qué convierte a este sistema en un cambio radical para la disuasión mundial y cómo podría alterar la lógica misma de la supervivencia planetaria? Para comprender el alcance del peligro, hay que analizar a fondo qué es realmente el complejo Oreshnik y por qué su despliegue cambia todas las reglas del juego. Este no es simplemente otro despliegue militar. Estamos ante una transformación radical del juego nuclear y estratégico a nivel mundial. Por primera vez desde 1962, armas rusas de alcance intermedio apuntan al corazón de Estados Unidos desde una distancia tan corta que el tiempo de reacción se mide en minutos, no en decenas ni en horas. El complejo hipersónico Oreshnik, ahora operativo en Cuba, cambia la ecuación estratégica. Lanza misiles imposibles de predecir a velocidades que ningún sistema conocido puede interceptar. Estos misiles superan los 5.500 kilómetros de alcance, cubriendo todo el este de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Miami y mucho más allá. Lo más inquietante no es solo la distancia, sino la velocidad. El aviso de ataque ha caído de los tradicionales 20 o 30 minutos a menos de 10. Para ponerlo en contexto,
Durante la Guerra Fría existía una red de radares y satélites que permitía a los presidentes soviéticos y estadounidenses tener al menos 20 minutos para decidir si respondían a un ataque nuclear. Ahora, ese margen casi ha desaparecido y la posibilidad de error humano o técnico se multiplica. En un lapso tan breve, cualquier ciudad, base militar o centro de mando podría ser destruido antes de que siquiera termine un protocolo de respuesta. La posibilidad de una reacción organizada se desvanece en el aire. Mientras Estados Unidos intenta adaptarse, las armas rusas ya están listas, ocultas no solo en tierra cubana, sino también bajo las aguas del Atlántico y el Caribe. Submarinos rusos, equipados con decenas de cabezas nucleares, patrullan cerca de las costas estadounidenses desde posiciones casi imposibles de localizar. Cada uno podría, por sí solo, alterar el curso de la historia mundial en cuestión de minutos. Esta estrategia no solo presiona militarmente, siembra una tensión psicológica inédita en la sociedad y en los mandos estadounidenses. Un solo error, una falsa alarma o un malentendido bastarían para desencadenar una catástrofe de consecuencias incalculables, como ocurrió en 1983. Cuando un fallo en un satélite soviético casi provocó el lanzamiento accidental de misiles nucleares. La vulnerabilidad estadounidense es ahora mayor que nunca en la era nuclear. Washington debe replantear toda su doctrina defensiva, mientras Moscú arriesga su economía y su seguridad nacional al filo de la confrontación directa. Cada paso eleva el riesgo. Cada gesto puede ser visto como provocación o invitación al desastre. La historia está llena de ejemplos de cómo pequeñas acciones han desencadenado grandes guerras. Basta recordar el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914 para entender cómo un solo evento puede cambiar el destino del mundo. Pero ¿cómo llegó el Kremlin a tomar una decisión tan arriesgada y por qué ahora? Para entenderlo, es necesario remontarse a una serie de eventos que reescribieron las reglas del enfrentamiento global. ¿Estamos al umbral de un nuevo equilibrio global o al borde de la destrucción mutua? La pregunta nunca ha sonado tan urgente. Moscú interpreta la captura reciente de sus tanqueros como una declaración de guerra económica existencial. Ya no se trata solo de sanciones. Rusia ve un asedio a su supervivencia y su respuesta deja de ser simbólica. Ahora, las acciones rusas elevan el riesgo global a niveles inéditos. La lógica de la disuasión tradicional está rota. Moscú lanza una advertencia sin precedentes. Si Occidente asfixia nuestra economía, pondremos sus ciudades bajo amenaza directa. Este intercambio de amenazas ya no es retórico. Putin ya no dibuja líneas rojas. Ahora las cruza. La paciencia del Kremlin está agotada y lo demuestra con hechos, no palabras. Un ejemplo histórico. Durante la crisis de Berlín, en 1961, la Unión Soviética amenazó con acciones, pero siempre se mantuvo un diálogo abierto. Hoy, la comunicación se ha vuelto casi inexistente, y los canales diplomáticos son más frágiles que nunca. La filtración de un documento secreto del Estado Mayor ruso cambia el tablero. Este plan, discutido por las cúpulas militares, detalla una escalada militar por fases ante la presión occidental. Primero, maniobras de advertencia. Después, el despliegue real de fuerzas de ataque cerca de Estados Unidos y sus aliados. El mensaje es claro. Rusia está lista para desafiar todas las reglas conocidas. Otros actores observan y calculan. China respalda a Moscú por interés estratégico, dosificando su apoyo para crecer sin exponerse. Europa, dividida y temerosa, oscila entre la solidaridad con Washington y el miedo a una guerra en su suelo. América Latina toma posiciones según conveniencias internas. Algunos países apoyan a Rusia, otros se alinean con Occidente o eligen la neutralidad. Este mosaico de alianzas recuerda al tablero internacional previo a la Primera Guerra Mundial, cuando una red de pactos llevó al mundo a una guerra total por el encadenamiento de alianzas. Analistas contemplan tres escenarios. El primero, Estados Unidos cede parcialmente y se abre una vía diplomática, evitando el choque directo. El segundo, más probable,
Es un estancamiento largo, con sanciones, amenazas y despliegues continuos. El tercero, el más temido, una escalada militar directa, donde un error o accidente podría desencadenar una catástrofe irreversible. A modo de ejemplo, durante la crisis de los misiles de 1962, la diplomacia secreta entre Kennedy y Khrushchev permitió evitar la guerra. Pero hoy, los canales de comunicación son menos fluidos y el margen para la negociación es más estrecho. Nunca antes el riesgo de un conflicto nuclear accidental ha sido tan alto. La velocidad de las nuevas armas y la ausencia de comunicación clara aumentan las posibilidades de un error fatal. La desconfianza crece, minando cualquier margen para la interpretación o el diálogo. Durante la Guerra Fría, existían líneas telefónicas directas, el famoso teléfono rojo, para evitar malentendidos fatales. Hoy, la desinformación y la ciberguerra añaden capas de complejidad que pueden desencadenar decisiones basadas en datos erróneos. En este punto crítico, la diplomacia enfrenta su mayor desafío en décadas. ¿Qué lecciones prácticas deja esta crisis y cómo puede la sociedad internacional evitar que la historia se repita, pero con un desenlace aún más trágico? La tensión sigue acumulándose mientras ambos bandos despliegan sus recursos más letales. Cada movimiento ahora podría inclinar la balanza hacia la catástrofe o la contención. En el pasado, situaciones como la Guerra de los Balcanes en los años 90 demostraron cómo la falta de intervención oportuna puede llevar a conflictos prolongados y miles de muertes. En la era de las armas hipersónicas, los viejos reflejos políticos han dejado de ser un juego inofensivo. Lo que antes se resolvía con advertencias públicas y diplomacia ritual, ahora puede degenerar en un error irreversible en cuestión de minutos. La lógica de la disuasión se ha transformado para siempre. El tiempo de reacción, antes medido en horas, se ha reducido a instantes fatales. Gobiernos y ciudadanos enfrentan una nueva brutalidad. Deben priorizar un análisis realista de riesgos y favorecer la comunicación directa entre líderes, incluso bajo máxima tensión. Ya no hay espacio para debates interminables o cadenas burocráticas. La inmediatez es la única defensa ante decisiones nucleares. Como ejemplo práctico, durante la crisis de los misiles, la gestión de la Casa Blanca incluyó simulacros de respuesta y equipos de crisis. Hoy, sería fundamental fortalecer mecanismos de alerta temprana y establecer protocolos automáticos de comunicación entre las potencias. En este paisaje, la transparencia clásica ha sido sustituida por la ambigüedad estratégica. Las declaraciones oficiales ya no bastan. Son los movimientos de tropas, despliegues y ejercicios los que hablan más fuerte. Interpretar correctamente esas señales significa la diferencia entre la supervivencia y la catástrofe. Un caso reciente es el de la invasión rusa a Ucrania en 2022, donde la desinformación jugó un papel clave para desorientar a los adversarios y a la opinión pública internacional. La lección es feroz. Aferrarse a doctrinas pasadas o subestimar los nuevos riesgos puede tener consecuencias irreversibles. Cada ajuste en la postura militar o tecnológica de una potencia es ahora una amenaza tangible que exige respuestas inmediatas y responsables. La historia nos enseña que los errores de cálculo, como en la Guerra del Golfo de 1991, pueden arrastrar a múltiples países a conflictos indeseados. La sociedad civil debe asumir un papel inédito. Exigir a sus líderes la prevención activa de crisis y la creación de canales de comunicación seguros, no solo confiar en la buena voluntad. Es imprescindible demandar protocolos de emergencia que funcionen incluso cuando todo amenaza con desbordarse. Organizaciones como la Cruz Roja Internacional y la ONU pueden servir como mediadores y garantes de estas vías de comunicación, pero requieren del apoyo y la presión de la opinión pública global. El equilibrio del terror ya no depende de la distancia, ni de sistemas antimisiles. Con misiles hipersónicos y submarinos estratégicos a minutos de las ciudades principales, la ilusión de refugio ha desaparecido. El margen de maniobra política y militar se ha reducido al mínimo imaginable. En la práctica, esto significa que decisiones históricamente tomadas en meses, como la retirada de misiles de Turquía en 1962,
ahora deberían ser evaluadas en cuestión de horas o días. Ignorar estas lecciones podría desencadenar una catástrofe global por un simple error de interpretación, borrando en segundos décadas de estabilidad internacional. La historia es implacable con quienes minimizan los peligros de la nueva era nuclear. Basta recordar el desastre de Chernóbil en 1986. Un pequeño error técnico y una mala comunicación desencadenaron una de las mayores tragedias del siglo XX. El mundo observa con el aliento contenido mientras Washington y Moscú calculan sus próximos movimientos. La pregunta ya no es si habrá una crisis, sino si quedará algún margen para detenerla antes de que sea demasiado tarde. Los analistas internacionales coinciden en que solo la vigilancia activa de la sociedad, la presión mediática y la diplomacia incansable podrían evitar el abismo. Esto no es un guión de la Guerra Fría, ni una simple repetición de viejas rivalidades. Cada movimiento tiene un peso inédito. La instalación del complejo hipersónico Oreshnik en Cuba, sumada a los submarinos rusos con misiles nucleares patrullando cerca de Estados Unidos, borra las fronteras que alguna vez detuvieron lo impensable. La globalización ha hecho que el impacto de cualquier decisión militar se sienta en todos los rincones del planeta, desde las bolsas de valores hasta los supermercados locales. Hoy, el riesgo va mucho más allá de lo militar, se ha vuelto existencial. Las decisiones ya no se toman con meses de margen, sino en cuestión de minutos, y cualquier error podría desencadenar consecuencias irreversibles. Los sistemas automáticos, como los algoritmos de detección de lanzamientos, pueden aumentar el riesgo de respuestas automáticas ante falsas alarmas. La desinformación y la apatía se convierten en armas silenciosas. Si miramos hacia otro lado o aceptamos relatos fáciles, solo aumentamos la probabilidad de un fallo catastrófico que podría sellar el destino de naciones enteras. La educación y la información veraz son hoy más necesarias que nunca. Solo una ciudadanía informada puede exigir a sus gobiernos prudencia y responsabilidad. El equilibrio global se sostiene por un hilo tenso y frágil. La reputación de Estados Unidos, la economía de Rusia y hasta la seguridad planetaria enfrentan su mayor desafío en muchas décadas. Las reglas de disuasión han cambiado. Nadie puede predecir el próximo movimiento. Por eso, te invito a no ser espectador. Informarse, cuestionar y exigir claridad ya no es solo un derecho, sino un acto de supervivencia colectiva. Porque esta vez, la historia se escribe en tiempo real y todos formamos parte de la trama. El futuro está en juego y la responsabilidad es de todos.